Vamos a seguir resolviendo los límites dobles. Hasta ahora lo que hacíamos era, nos daban un valor al que tendía x e y, lo reemplazábamos y si obteníamos un valor finito, ese era el valor del límite doble. Podíamos decir que existía y era igual a ese valor. El segundo caso que nos podía ocurrir era que al reemplazar los valores de x y y, obteníamos una indeterminación. En el caso anterior vimos que era una indeterminación 0 sobre 0, con raíces, multiplicamos por el conjugado, salvábamos esa indeterminación y nos queda un valor del límite. Ese valor que hallábamos era el valor del límite, podíamos decir que existía y que ese valor era el valor del límite doble. Entonces existía el límite doble y tenía un valor. Puede pasar que hacemos esos dos pasos y no podemos hallar un valor finito del límite. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a usar primero este método. Después vamos a ver que hay otros métodos. ¿Qué pasaba en análisis 1? En análisis 1 podíamos acercarnos, como dijimos antes, a x por izquierda y derecha. Teníamos dos caminos. Eso porque estábamos en el plano. Acá en análisis 2 estamos en el espacio. ¿Sí? Un punto, por ejemplo, acá. Entonces, hay infinitas formas de acercarnos a ese punto x, y. Una de ellas entonces es esta que vamos a ver ahora. ¿En qué consiste este método? Este método consiste en calcular primero el límite con respecto a una de las variables, considerando fija la otra. Al calcular ese límite vamos a obtener una nueva función, que esa función va a ser solo función de la variable que hayamos dejado fija. Entonces a continuación se calcula el límite con respecto a la variable que habíamos dejado fija. Es lo que vemos acá. L1 y L2. L1, les leo lo que dice: límite cuando y tiende a y0, del límite cuando x tiende a x0 de la función x en función de x, y. Eso nos da después otra función que es g de y, y entonces calculamos el límite cuando y tiende a y0. ¿Qué hicimos acá? Como decía el método. Primero calculamos el límite con respecto a x, a una de las variables. Entonces hacemos tender x a x0, calculamos el límite y lo que hacemos es dejar fija la otra variable, y. Al calcular este límite obtenemos esta función g de y, una nueva función que depende solo de y. Y entonces ahora sí calculamos el límite cuando y tiende a y0 de esa nueva función. En L2 hacemos lo inverso. Primero calculamos el límite cuando y tiende a y0 de la función, dejando a x fija. Al calcular este límite obtenemos una nueva función, pero esta vez esta función va a depender solo de x. Y ahí sí calculamos el límite cuando x tiende a x0 de la función. Gráficamente, ¿cómo lo vemos? L1, primero que hacíamos, x tiende a x0, entonces lo primero que hacemos, x tiende a x0. Y en segundo lugar, y tiende a y0, entonces hacemos tender en segundo lugar a y0 la variable. Vamos a L2. En L2 es al revés. Primero y tiende a y0. Entonces lo primero que hacemos es hacer tender y a y0 dejando x0 constante. Y después de ahí sí hacemos tender hacia x0 la función. Y así es como se resuelve un límite iterado. ¿Qué pasa acá? Para que exista el límite doble, L1 va a tener que ser igual a L2, los dos valores finitos. Entonces así podemos decir que existiría el límite doble. ¿Qué pasa? Al haber infinitos caminos, con que se cumpla esto no podemos decir que existe el límite doble. Entonces le vamos a poner un signo de interrogación. Lo que sí podemos asegurar es que si L1 es distinto a L2, el límite doble no existe.
Entonces, si L1 nos da distinto de L2, termina el ejercicio. No existe el límite doble. Si L1 nos da igual a L2, lo que vamos a decir es que puede llegar a existir el límite doble. Y lo que hay que probar es por otro camino, ¿sí? Por otro método. Entonces, este método, si nos da que los dos límites coinciden, no nos puede asegurar que exista el límite doble, ¿sí? Nos dice que puede llegar a existir el límite doble. Y que si existiera sería igual al valor hallado. Entonces, vamos a ver que vamos a probar por otro método y ese método tampoco nos va a asegurar la existencia del límite doble. Entonces los métodos que vamos a ver nos sirven más para descartar que exista el límite doble que para asegurar que existe el límite doble.